Vamos a resolver esta fracción algebraica. En primer lugar, lo que vamos a resolver es el paréntesis, porque si tenemos en cuenta el orden de jerarquía de las operaciones, los paréntesis se resuelven en primer lugar. Por tanto, copiamos aquí 3 partido por x menos 3 partido por x más 3. Como los denominadores son distintos, tenemos que conseguir fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Para ello lo que vamos a hallar es el mínimo común múltiplo de los denominadores, de x y de x más 3. Como aquí estamos trabajando ahora con polinomios, debemos tener en cuenta que los polinomios que son irreducibles suelen tener la forma x menos a. Y aquí tenemos dos casos particulares. Aquí tenemos el caso particular en que es x, que x sería como escribir x menos 0 o x más 0, sería lo mismo. Y el otro sería x más 3. Es como si fueran números distintos, perdón, números primos distintos, como si fuera 2, 3, 5. Por tanto, en este caso, para hallar el mínimo común múltiplo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los números. Porque para calcular el mínimo común, la regla de cálculo del mínimo común múltiplo era el producto de los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces tenemos aquí que esto sería x por x más 3. Esto sería el mínimo común múltiplo. A continuación, las fracciones equivalentes, serían, por una parte tenemos 3 partido por x. Bien, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Escribimos la misma fracción y tenemos que encontrar otra fracción cuyo denominador sea el mínimo común múltiplo. Es decir, que sea x por x más 3. X por x más 3. Luego, si en el denominador lo hemos multiplicado por x más 3, el numerador también lo tenemos que multiplicar por x más 3. Por tanto, la fracción que queda es 3 por x más 3 dividido x por x más 3. La otra fracción algebraica era 3 partido x más 3. Entonces, realizamos el mismo procedimiento, copiamos de una forma ligeramente distinta la fracción algebraica y en este caso tenemos que multiplicar por x para conseguir el mínimo común múltiplo en el denominador. Por tanto, el numerador también lo multiplicamos por x. Y lo que tenemos es 3 por x partido, vamos a cambiar el orden y así los dejamos igual que el anterior, x por x más 3. Bien, como ya tenemos las dos fracciones equivalentes, procedemos a la resta de fracciones. Tenemos 3 partido por x menos 3 partido x más 3. Ya habíamos dicho que la primera era equivalente a 3 por x más 3 dividido x por x más 3. Y le restamos aquí, a ver, me he equivocado, no. Y le restamos 3 por x partido x por x más 3. Como tienen el mismo denominador, simplemente lo copiamos. Y tendremos en el denominador x por
x más 3, y el numerador podemos ya ir multiplicando término a término, sería 3 por x más 3 por 3 menos 3 por x. Es decir, tendríamos aquí 3x más 9 menos 3x, partido todo, entre x por x más 3, y tenemos que este 3x se va con este 3x, y lo que tenemos es 9 partido x por x más 3. Esto sería la resta de las fracciones. Si nos fijamos, ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo entre x menos 3 partido por x. O sea, lo que tenemos es, si vamos a la fracción original, tenemos 3 partido por x menos 3 partido x más 3 dividido x menos 3 dividido entre x. Entonces es 9 partido por x más 3 dividido x menos 3 dividido entre x. Para realizar la división de fracciones lo que hacemos es obtener el producto cruzado. Es decir, sería 9 por x por una parte y x por x más 3 por x menos 3 por la otra. Es decir, tendríamos en el numerador 9 por x y en el denominador x por x más 3 por x menos 3. Si nos fijamos, aquí abajo tenemos suma por diferencia, diferencia de cuadrados, es decir, esto sería a más b por a menos b. Y esto es una identidad notable. Tenemos que recordar que esto es a al cuadrado menos b al cuadrado. Y, claro, si tenemos que a vale x y que b vale 3, ¿de acuerdo? A vale x y b vale 3, lo que tendríamos aquí sería x al cuadrado menos 3 al cuadrado, sería esta diferencia de cuadrados. Por tanto, esta fracción se desarrolla de la siguiente forma. Esto sería 9 por x partido x por x al cuadrado menos 3 al cuadrado, que esto sería, si nos fijamos, podemos hacer un pequeño cambio aquí, podemos hacer x partido por x por 9 dividido x al cuadrado menos 9. Y si nos fijamos, esto es x partido por x. Esto vale la unidad y el resultado final sería 9 partido x al cuadrado menos 9. Este de aquí sería el resultado de las operaciones de las fracciones algebraicas. Otra forma de sumar o restar las fracciones algebraicas sin utilizar el mínimo común múltiplo sería del siguiente modo. De forma general, si tenemos a partido por b más c partido por d, lo que podemos hacer es multiplicar a por d y b por c. Es decir, que tendríamos a por d y después le sumaríamos b por c. Y después dividiríamos entre b por d.
Dividiríamos entre este producto de aquí. En nuestro caso particular, si lo que tenemos es 3 partido por x menos 3 partido x más 3, entonces lo que haríamos sería, el denominador sería x por x más 3, y después multiplicaríamos 3, en el numerador sería 3 por x más 3 menos x por 3. Es decir que si desarrollamos como habíamos hecho antes, tendríamos 3x más 3 por 3, 9, menos 3x, y ya obtenemos el mismo resultado que antes. X por x más 3, 3x se cancela con 3x, y tendríamos 9 dividido x por x más 3.